Déjeme saludar con mucho gusto al queridísimo José Alfredo Gutiérrez Falcón. Usted lo sabe, él es especialista en Derecho Europeo, escritor, también pues es un constante luchador por los derechos civiles. ¿Cómo estás, José Alfredo? Qué gusto tenerte aquí con Toño Ruiz. ¿Cómo Hola, te va? hola Toño, no, pues muchísimas gracias por la invitación y encantadísimo de estar contigo y pues bueno, con este tema que es apasionante, ¿no? El hecho de que un indígena llegue a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Platícanos tu opinión. Yo sé que tú tienes un panorama muy amplio sobre Hugo Ortiz, quien es el candidato que más votos obtuvo en esta elección. Escuchamos en unos momentos que efectivamente, bueno, pues se cuestiona por ahí que se haya utilizado este tipo de perfiles. Lo decía la querida Marta Olivia López Medellín, que bueno, pues obviamente como mexicanos nos vamos a sentir orgullosos y quien en su sano juicio cuestionaría algo así, ¿no? Que fuera parte para algunos de la estrategia. Yo le decía, bueno, que yo sí me siento muy orgulloso de que en algún momento nuestra Suprema Corte será presidida por un hombre procedente de los pueblos originarios. Le comentaba cómo es que hace un par de años desafortunadamente tuve un par de mini embolias, no fueron embolias, fueron mini embolias, fueron accidentes terribles ahí, pero bueno, que tuvieron alguna que otra secuela por ahí. Y debido a esto, bueno, ya no me dan acá en Estados Unidos ningún seguro de vida, ¿no? Ya no me lo dan, ¿no? Porque no les conviene. Ujú. Se dice por ahí, querido José Alfredo, eh, bueno, que mucha gente no se quiere hacer exámenes de ADN, ya sabes, para que determinen cuál es tu contenido de ADN o DNA, porque temen que a lo mejor pasen este tipo de información a las aseguradoras y pues si tienes alguna enfermedad genética no te vayan a dar un seguro. Bueno, pues ya como eso ya no me lo iban a dar de todos modos, yo precisamente me hice un análisis de ADN y me dio mucho gusto ver que en mí hay un gran contenido de material genético perteneciente a los pueblos indígenas, especialmente en el área de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, ¿no? Lo que me hace sentir pues verdaderamente feliz. Ahora bien, le planteaba yo a Marta Olivia, querido José Alfredo, cómo es que, pues efectivamente durante mucho tiempo se vivió esta idea errónea de sentirnos avergonzados por nuestros orígenes indígenas, nuestros orígenes cercanos a los pueblos originarios y que mucha gente salía con esa estupidez, ¿no? Aunque no lo tuvieran, al sentirse avergonzados decían, bueno, yo soy mexicano, pero mi tatarabuela era española o mi tatarabuelo era inglés, no sé, ¿no? Una cosa ahí muy rara. Y hoy la mayoría de nosotros sentimos un gran orgullo de ese pasado fantástico, pero efectivamente ha sido utilizado para el golpeteo, pues el racismo por parte de de los conservadores, pero también para el cuestionamiento sobre el perfil que pues era sí o sí iba a ganar, por ahí dicen, ¿no? Es lo que planteaba Marta Olivia hace unos momentos. ¿Qué opinas, José Alfredo? Danos tu opinión. Bueno, en ese punto específico de que sí o sí iba a ganar, mira, pues yo la verdad sí difiero de la compañera periodista que habló anteriormente, porque debemos de tomar en cuenta que nuestras hermanas y hermanos indígenas pues son un poquito más de 10 millones en todo el territorio nacional y Hugo Aguilar tiene una trayectoria brillante, es mixteco de Oaxaca. Debemos de recordar que Oaxaca es el estado con más cultura indígena. Son tres, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Entonces, en este caso, creo que tiene todo el mérito para ocupar ese cargo, porque se gradúa en Oaxaca, en la Universidad Benito Juárez, precisamente, en la Universidad Pública Benito Juárez. Ahí obtiene una maestría y a partir de ese momento empieza a defender los derechos y a los pueblos indígenas. Entonces, yo creo que es subestimar al pueblo indígena, porque entre todos ellos hay conexiones y cómo se despegó de esa manera, vamos a suponer que los acordeones hicieron cumplieron su propósito,
pero cómo se despega, creo que más de 1,5 millones de votos, o si no es que más, yo creo que más, yo creo que anda alcanzando la diferencia de los 2 millones, porque al final ya tenía 6 millones y tanto. Entonces, esa gran diferencia yo se la atribuyo, sin duda, a la movilización indígena, que están unidos. O sea, debemos de recordar, querido Toño, que duraron 500 años resistiendo en la opresión, en el olvido, en la represión, y duraron 500 años hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador, un 1 de diciembre del año 2018. Y entonces yo, en mi libro Por el bien de todos, primero los indígenas, cierro con una frase diciendo que Andrés Manuel López Obrador, como si fuera un reloj de arena, lo giró y puso arriba el tema de los pueblos indígenas, y de esa manera empezó a correr el tiempo de los pueblos indígenas. Entonces, Andrés Manuel López Obrador cambia radicalmente pues todo en favor de los indígenas, se convierten en su prioridad. Y ahorita, si quieres, entramos al análisis de qué fue lo que pasó desde el inicio de la Cuarta Transformación Nacional. Entonces, creo que yo le atribuyo decir que fue manipulación, creo que volvemos a discriminar, ¿no? A nuestros pueblos indígenas, y subestimamos toda su grandeza al decir eso. Yo de inmediato, cuando vi esa diferencia, dije, ahí está la grandeza del pueblo indígena, que se organizaron y dijeron, este es el de nosotros. Entonces, yo la veo por ahí, y creo que tengo la razón. Sí, no, definitivamente. Es que es un tema, insisto, complicado, ¿no? O sea, yo lo que le planteaba a Marta Olivia es eso. A mí me hace sentir muy, muy feliz, muy orgulloso que Hugo, pues, haya terminado efectivamente como el ministro más votado, Hugo Aguilar Ortiz. No, ofrezco disculpas, su primer apellido es Aguilar, Hugo Aguilar Ortiz. Pero por el otro lado, pues está el cuestionamiento que hacen los fachos, que hacen algunos de los que revisan irregularidades en esta jornada. Algunos plantean, bueno, es que efectivamente apareció en estos acordeones por ahí, los mentados acordeones que efectivamente no son muy específicos, muy bien hechecitos, y antes de eso pues se cuestionaba en las redes sociales que no había algún conocimiento sobre su carrera. Lo hacían tanto personajes dentro del movimiento como personajes fuera del movimiento. Pero incluso se llegó, querido José Alfredo, a comentarios extremadamente racistas por parte de personajes pues, muy asquerosos, ¿no? Como Denise, ¿cómo se llama? Denise Dresser, Cuadri, ni se diga, ¿no? Cuadri, ni se diga que ha estado diciendo pendejada y media. Me parece que también Crespo, ¿no? José Antonio Crespo, que se le sale la baba, tanto y tanto, bueno, Carmen Aristegui. Pero creo que valdría la pena, pues sí, revisar el perfil a fondo de Hugo Aguilar Ortiz. Esta mañana se burlaban de un reportaje que salió anoche en la plataforma chayoteril, delincuencial y de choque Latinus, en el que, pues ahí, el pseudo periodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, puso ahí a un reportero a decir que nadie conocía a Hugo Aguilar Ortiz y que tenía cuestiones ahí en cuanto a su maestría, que era muy, muy cercano a López Obrador y etcétera. Y creo que ahí más bien pues le dieron el clavo. O sea, esto le puede doler y le puede molestar a los fachos que están en la lona. Pero así como decía Marta Olivia, la oposición está muerta. Lo que digan, lo que opinen es lo de menos. Ver ahí a Loretito hacer sus pininos, pues es lo de menos, ¿no? O sea, al contrario, el hecho de que haya sido muy cercano al presidente López Obrador, bueno, pues claro que es positivo para él. Y tú lo mencionas claramente. Efectivamente hubo una represión durante mucho tiempo hasta que llegó López Obrador. Y yo quiero insistir en esto, va a sonar a papacho, va a sonar a palerismo, pero yo le voy a insistir también hasta el cansancio que aquí no me paga el gobierno, no me paga López Obrador, no recibimos dinero de publicidad oficial porque lo rechazamos. Quiero decir que José Alfredo tiene razón. Este sentimiento de orgullo por nuestro pasado indígena, por nuestro pasado cultural,
viene a partir de la Cuarta Transformación. Le guste o no a los fachos, esa es la realidad. Y este respeto por los derechos de las comunidades indígenas se sustenta, se endurece con la Cuarta Transformación. Sí, efectivamente, hace ya varios años se determinó que todas las lenguas indígenas eran lenguas oficiales de México, sí. Hace varios años se llegó al respeto jurídico de los usos y costumbres, pero es hasta este momento en el que se incluye en el gabinete indígenas. Se crea una reforma para apoyarles con sus derechos. Se comienza a repartir tierras, por ejemplo, con los seris, ahí en Sonora. Y bueno, eso es lo que quiero que me amplíes tú, José Alfredo, tú sabes de todo esto con mayor amplitud, ¿no? Así es, pues bueno, mira, todo inicia en el Zócalo de la Ciudad de México el 1 de diciembre del año 2018. Recordemos cómo fue la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, en donde a su alrededor había pues una comitiva muy nutrida de pueblos indígenas de todo el país, y ahí toma el bastón de mando, y el bastón de mando jamás se lo habían dado a ningún otro gobernante más que a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo estaba frente de López Obrador, prácticamente tenía la tarima pegada a mi pecho, y ahí yo pude pues atestiguar todo lo que ocurrió, toda la ceremonia, el ritual indígena que se hizo. Entonces hubo un momento en el que un indígena tan emocionado pues no podía ni hablar, y se hincó frente a Andrés Manuel López Obrador, y Andrés Manuel López Obrador se hincó enfrente de él. Entonces esto para mí marca un hito en la historia, en donde el presidente se pone de igual a igual, de mutuo propio, con los pueblos indígenas. Entonces, esto fue fascinante, ver a Andrés Manuel López Obrador arrodillado pues consolar de alguna manera a la persona que estaba enfrente de él, que no podía articular palabra porque estaba tan emocionado, que estaba muy trabado, indígena que estaba frente a él. Y entonces ahí en el Zócalo da a conocer 100 compromisos frente a la nación, Andrés Manuel López Obrador, y el principal de todos fue el apoyo a los pueblos indígenas. Decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres, pero los pobres de los pobres, pues obviamente eran los pueblos indígenas. Entonces, por eso él decía Andrés Manuel López Obrador, no puede haber trato igual entre desiguales. Por eso voy a privilegiar el bienestar para los pueblos indígenas, porque además decía, son la verdad más íntima de nuestro país, y así está ocurriendo. Yo en el libro de Por el bien de todos, primero los indígenas, aseguré de que nos iban a rebasar los pueblos indígenas, porque eran ellos con toda la capacidad de resistencia y de organización bajo las peores circunstancias que tienen, pues, ¿qué iba a pasar si les apoyan con presupuesto? ¿Qué iba a pasar si les dan internet? ¿Qué iba a pasar si les ponen atención? Pues o sea, nos van a dar clases de todo esto, y debemos de recordar de que esa vocación de la democracia participativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la mostró desde que fue jefe de gobierno del Distrito Federal, pues esa vocación de democracia participativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes la han aprovechado al máximo son los pueblos indígenas. Mientras nosotros andamos en otros temas, los pueblos indígenas empezaron a tomar, a hacer propia esta invitación a ser parte de las decisiones del gobierno. ¿Por qué? Pues porque ya están acostumbrados. O sea, por ejemplo, Suiza se jacta de ser el país con más democracia participativa del mundo, y tienen 4 consultas al año. Solamente, mi querido Toño, para llevar a cabo los caminos artesanales de Oaxaca, los pueblos indígenas tuvieron más de 400 asambleas. Entonces, si comparamos al país con más democracia participativa del mundo, que es Suiza, con lo que sucede en Oaxaca, pues no tiene nada que ver. Entonces, Oaxaca es como un mundo. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre
invitaba a que conociéramos Oaxaca. De hecho, yo en mi libro... No sé si esté al aire contigo, José Alfredo, no sé si sea error mío, a lo mejor se me fue por ahí, como que se pasmó la imagen para mí y te dejé de escuchar de un momento para otro. Estabas hablando de la participación, a ver que, no sé, ¿sabes quién me monitorea? Estoy haciendo el programa completamente solo, pero me monitorea la queridísima Madame Kika. Me quedé en la parte en la que estabas hablando de la participación en Suiza y cómo es que acá en México, pues hubo obviamente una participación ciudadana muchísimo mayor. ¿Ahí me escuchas? Ahí te escucho perfecto, sí. Sí, lo que te comentaba es de que en Suiza dicen que son el país con más democracia participativa y tienen 4 consultas. Y en Oaxaca, solamente para la elaboración de los caminos artesanales, hubieron más de 400 asambleas. Entonces, lo que sucede en Oaxaca es maravilloso. Y una de las cosas más importantes que va a suceder ahora que Hugo Aguilar Ortiz llegue a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que muchos de esos usos y costumbres que son originales del pueblo indígena de Oaxaca seguramente van a ser aplicados en el criterio de justicia. Entonces, ¿por qué? Porque ahora, ¿qué pasa? Pues nuestras leyes, nuestro comportamiento, las togas de las que también habla el ahora ministro electo, pues es todo europeo, es todo europeizado. Entonces, ahora va a haber una decolonización de nuestra cultura, de nuestra interpretación de justicia, porque recordemos que Andrés Manuel López Obrador decía que la Suprema Corte parecía la Suprema Corte del derecho, no de la justicia, y que con argucias legaloides manejaban todo para hacerlo todo de manera corrupta. Entonces, ahora sí va a haber una Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero con una visión totalmente indígena. ¿Por qué? Pues porque imagínate que al ser los más oprimidos, al ser los más olvidados, pues la sensibilidad que tiene quien va a ser el nuevo presidente es enorme, es monumental. Entonces, con todo ese bagaje que trae, pues va a ser de la Suprema Corte de Justicia algo maravilloso. ¿Por qué? Porque si hay justicia, si hay un criterio de justicia dentro de nuestro país, está dentro de las comunidades indígenas. Entonces, ellos saben lo que es resistir, ellos saben lo que es la injusticia cruel, pero ellos saben perfectamente aplicar la justicia. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que en Oaxaca son 500 y tantos, vamos a ponerle 550 municipios, y de esos 550 municipios, 450 en esa proporción son de usos y costumbres. Entonces, imaginemos lo que va a llegar con el querido Hugo Aguilar a la Suprema Corte de Justicia. Eso va a ser fantástico porque ya basta de que el derecho romano, el derecho anglosajón, no, también vamos a ver ahí interpretado lo que es el derecho indígena. Y entonces creo que esto va a servir para que el derecho indígena permee en las universidades y permee en todo el sistema educativo. Y esto va a ser maravilloso, Toño. Y fíjese usted, este es un tema controvertido. Efectivamente, el derecho del mundo se basa en el derecho romano. El derecho de México se basa en el derecho germánico. El derecho de Estados Unidos es derecho anglosajón, pero ya saben, ¿no? Consuetudinario, el de los Estados Unidos. Y solamente por encimita, en las escuelas de derecho en México se toca derecho, pero por encimita, ¿no? Si lleva la asignatura de historia del derecho o diferentes acepciones del derecho, a lo mejor y si tocan derecho indígena y es extremadamente interesante y además pro positivo y positivo, definitivamente, querido José Alfredo. Porque, por ejemplo, si tomamos en cuenta el derecho mexica, ¿no?, que se utilizó en el Imperio Mexica, hablamos de figuras extremadamente parecidas al derecho romano, pero en lo positivo.
en la Gran Tenochtitlan, el Gran Imperio Mexica, sí existía, por ejemplo, la esclavitud, pero era temporal y no se podía dañar a los esclavos. Toda la esclavitud, por ejemplo, que está contenida, pero vamos, en el derecho romano, vamos, es muy amplio, ¿no? Las acepciones, los conceptos sobre esclavitud. En el derecho mexica, por ejemplo, era pues considerada parte también, ¿no? Institución, pero al mismo tiempo no se podía dañar al esclavo, no se le podía maltratar, no se le podía pegar. Se adquiría la esclavitud por deudas, por diferentes cosas. Uno podría hacerse esclavo también dependiendo de, y no podía ser una situación eh, 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 eterna, ¿no? Creo que se me fue la palabra, una situación Permanente. permanente, la palabra permanente, no era permanente, era completamente temporal, ¿no? Y hay tantas situaciones que podrían revisarse del derecho indígena que son mucho más, insisto, positivas que el derecho anglosajón, el derecho germánico, el derecho romano, y que pues nosotros como mexicanos deberíamos retomar en lo absoluto, es decir, a ver, ¿no? O sea, porque no estoy diciendo que regresemos a la esclavitud mexica, ¿no? Este fue solamente un ejemplo, pero podríamos pues pensar en tantas situaciones importantes que podrían ser aplicadas aquí. Ahora creo que lo que más les preocupa a los estúpidos en la ultraderecha es que no voy a utilizar la toga, ¿no? Que, insisto, lo platicaba ayer Sevilla, y es muy interesante Ricardo Sevilla. La toga en la Grecia antigua y en la Roma antigua, era un símbolo de nobleza, de, ¿cómo decirlo?, de estatus, ¿no? Uh -huh. Quien tuviera toga era ciudadano romano y era político romano, se podía, si no, no podía usar la toga de ninguna forma. Y lo que es una verdadera estupidez, José Alfredo. Lo que más les preocupa a estos estúpidos, la redundancia, es que no vaya a utilizar una toga, que vaya a utilizar, no sé, algún atuendo pues de los pueblos originarios. Qué terrible, ¿no? Pues mira, justamente hemos estado viendo cómo desde que llega la cuarta transformación, los políticos empiezan a utilizar guayaberas, bordados tradicionales, empezamos a retomar nuestras raíces y es lo mismo, va a ser nomás que pues vamos avanzando, ¿no? Entonces ahí hace ratito hablaba yo de la decolonización y eso va a ser importantísimo porque hay una colonización del pensamiento, hay un eurocentrismo muy exacerbado que tenemos, tú lo decías bien, de que, no, pues yo soy de descendencia española, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se está acabando y eso es lo que les molesta muchísimo porque es en lo que ellos se basaban su privilegio, ¿no? Es que no, bueno, pues yo como soy descendiente español, pues no, pues soy superior, ¿no? A los demás. Entonces, basados en este tipo de cosas, pues ahora que esto está cayendo, lo interesante es de que es una inercia que va una cosa tras otra, porque, por ejemplo, Hugo Aguilar Ortiz, pues fue ni más ni menos que abogado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas lo crea Andrés Manuel López Obrador y lo dirige el incansable y el extraordinario Adelfo Regino, que pues hace una labor impresionante. Debemos de recordar que Andrés Manuel López Obrador decía que Adelfo Regino era su único representante personal de todo el gabinete y decía Andrés Manuel López Obrador, donde esté Adelfo Regino, estoy yo. Lo que diga Adelfo Regino es como si lo hubiera dicho yo. No lo hizo con nadie, con ningún secretario de Estado, solamente con Adelfo Regino. Eso nos da una idea de la importancia que se le dio o que se le está dando a los pueblos indígenas y lo que se ha hecho es maravilloso. Te voy a poner un ejemplo. Bueno, y de todas esas estrategias que se han hecho en favor y política pública que se ha hecho en favor de los pueblos indígenas, pues ¿quién está atrás? Pues el jurídico, pues ni más ni menos. El jurídico es el que tiene que hacer toda la estructura y ese jurídico pues era Hugo. Entonces, quien no conozca esto, pues puede pensar de que hubo manipulación. No, hay una decisión total del pueblo indígena para llevarlo
a donde está. Entonces, ¿por qué? Pues porque él es el arquitecto de la estructura jurídica del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Entonces, ahí está, o sea, eso es lo que explica la diferencia tan enorme por la que se despegó. O sea, ponle que los acordeones hayan cumplido su función, pero fíjate, nuestro querido César Gutiérrez Priego dijo algo que con total sabiduría. Dijo, pues mira, pues sí andaban unos acordeones, dijo, pero andaban otros que tenían mi nombre también. Yo te puedo decir que yo voté por César y no voté por Hugo. Entonces, ese es, o sea, y a mí, o sea, a mí me decían, oye, pásame tu acordeón, lo pasé más de 50 veces. Esas 50 veces que yo lo pasé, votaron por los que yo se los pasé. O sea, entonces no hay no hay nada turbio, pues que aquí nos andamos pasando los acordeones, y pues el que repartió más, pues el que dominó, pero pues todo el mundo andábamos repartiendo los que pensábamos que eran los indicados, ¿no? Entonces me pareció muy sensata la declaración de nuestro querido amigo César Gutiérrez Priego, porque lo dijo claramente, dijo, sí, pues sí andaba un acordeón, pero andaban muchos otros que tenían mi nombre. Entonces, la verdad, mi reconocimiento al querido abogado. Te voy a poner un ejemplo de lo que ocurrió. Pues resulta que por primera vez el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un recorrido por todos los pueblos indígenas y va recogiendo sus inquietudes. A partir de ahí ordena que se hagan asambleas en cada uno de las regiones indígenas, y entonces pues dicen, a ver, ¿qué les falta? ¿Qué necesitan? Etcétera, etcétera. Y fueron inversiones multimillonarias, pero por primera vez en la historia, todas esas encuestas que se hicieron, todas esas asambleas, sirvieron para hacer el Plan Nacional de Pueblos Indígenas. Y ese Plan Nacional de Pueblos Indígenas se insertó en el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, imagínate que por primera vez en la historia los indígenas, hermanas y hermanos indígenas, incidieron directamente en el Plan Nacional de Desarrollo. Y a ese Plan Nacional de Desarrollo se le dio un presupuesto elevadísimo, es decir, no había límite. Cuando al presidente Andrés Manuel López Obrador le preguntaban, ¿cuál es el límite? Decía, no hay límite, lo que se necesite, vamos a hacer. Un ejemplazo es que el panista Padres, creo que Guillermo Padres, que fue gobernador de Sonora, le quitó el agua a los pueblos yaquis. Así, con un acueducto, les quitó el agua del río Yaqui y se la llevó hasta Hermosillo y los dejó completamente a secas. Y cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice, bueno, vamos a hacer otro acueducto. Y ese acueducto, creo, si no recuerdo mal, andaba sobre los 4,000 millones de pesos, nada más para llevarle agua a una comunidad pues pequeñita de los pueblos yaquis. Bien gastado. Y de ahí surge el plan de justicia yaqui, y de ahí surgen los demás planes de justicia. Entonces, todo esto lleva a que cuando se promueve la candidatura de Aguilar Ruiz, se me fue Hugo, entonces, pues imagínate lo que estaban pensando nuestras hermanas y hermanos indígenas después de toda la organización que se ha venido dando desde el 2018 a la fecha. O sea, yo invitaría a analizar la capacidad de organización de los pueblos originarios, porque repito, si los acordeones hubieran sido lo definitivo, ¿por qué se despegó tanto Hugo Aguilar Ortiz de la votación? Todos los demás permanecieron más o menos en el mismo nivel de votación, pero Hugo se despegó demasiado. Entonces, obviamente, la participación indígena, a mi juicio, la participación indígena tuvo mucho que ver en eso. Y eso se debe a un cultivo que vino haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, de andar a ras de tierra con los pueblos originarios, y por eso la foto donde sale abrazando Andrés Manuel a Hugo,
Pues porque andaban en el terregal, andaban conociendo los problemas de manera directa. Ahí sí, Entonces, esa es una imagínate, foto que ¿vale? es una foto que ayuda. Esa foto, vamos, por mucho que los fachos intenten utilizarlo ahí en latinos y decir, esto está muy mal, pues no, no, al contrario, fue lo que en todo caso le habría dado el triunfo a Hugo Aguilar Ortiz, quien, insisto, será ahora el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Oye, José Alfredo, yo quería pedirte que podamos tener una sección semanal aquí en Con Toño Ruiz, precisamente para hablar de derecho indígena. Tú eres especialista también en esto, ¿no? Entonces, para hablar de esto, para hablar de los pueblos originarios, para hablar de, bueno, pues muchas, muchas cosas que podemos platicar contigo. Ya te estaré visitando allá en San Miguel de Allende en algún momento. Con Que gusto. ellos, ¿no? Mire, José Alfredo, ya hasta ahí íbamos a la compra juntos, imagínense. Eh, y mientras tanto, yo quiero agradecerte que pues estés con este espacio, justo después de Sin Censura. Bueno, ya sabe usted, aquí estamos en Contoño Ruiz, usted se acaba de pasar la tiendita de enfrente. Te pido, José Alfredo, que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Y pues quedamos para la próxima semana en otra colaboración aquí a Contoño Ruiz, ¿te parece? Con gusto, Toño. Para mí es un honor, un privilegio estar contigo. Y pues mira, en X, antes Twitter, estoy como @Gutiérrez Falcón. En Facebook estoy como José Alfredo Gutiérrez Falcón. En Instagram estoy @Gutiérrez Falcón y en TikTok @Gutiérrez Falcón. Ahí también me encuentran y bueno, pues encantadísimo, gracias por la invitación y pues ya nos pondremos a estudiar para poder dar buenas participaciones aquí contigo, Toño. Claro que sí, querido José Alfredo. Estamos más que pendientes. Y yo quiero agradecerte que hayas estado aquí. Ahí tiene usted al escritorio especialista en Derecho Comunitario, José Alfredo Gutiérrez Falcón, aquí con Toño Ruiz. Muchas gracias, José Alfredo. Gracias, nos vemos.